están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles 17 de abril, comenzando una nueva edición de nuestro programa para conversar de actualidad política con un panel realmente interesante. Y parto saludando mientras desenredo este maldito audífono que tiene más vueltas que... da más vueltas que Boric. Voy a saludar primero que todo a Juan Pablo Rodríguez, nuestro director ejecutivo de la Fundación Piensa, por supuesto, que nos saluda desde la región de Valparaíso. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Saludos a todos los amigos del panel y a todos quienes nos escuchan en la agricultura. Doctor Acosta, como cada día con nosotros, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento, feliz de estar acá. ¿Y está más flaco Juan Pablo Rodríguez o el efecto del Zoom? No sé, vamos a tener que... Tiene una cámara con 0.5. Parece que está con un efecto mezcla especial. Es una cuestión de ángulo, doctor. Usted como candidato, como político, debe saber que hay ahí... A lo Milei, con la cámara desde arriba. Muy bien. Algunos truquitos. Bien. No, pero también no funciona. Te tienen la Vicente Martínez. Me estoy comiendo las empanadas del concejal Martínez. No, es impresionante. Miércoles, eso sí que está bueno. Vicente Martínez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y ocupar un segundito la plataforma que nos da Nuevas Voces para contarles, ustedes algunos ya saben que yo soy candidato a concejal por Santiago y hoy día en la mañana vengo de Santiago porque estamos trabajando con los vecinos de San Francisco, esquina con distintas calles, Victoria, Ñuble, pero con los vecinos de esta calle que se ha vuelto muy peligrosa por la gran cantidad de accidentes. Hoy día estamos convocando a los vecinos, buscando firmas para poder presentar con mucha fuerza a la municipalidad un documento exigiéndole que pongan los motoros en las calles. Ahí hay un colegio, el Irene Frey, y es una situación bien delicada que tiene bien preocupado a los vecinos. Así que aprovechar esta plataforma, yo sé que mucha gente nos escucha acá, por si pueden escribir en el YouTube, yo después me doy el trabajo de revisar para que me dejen su contacto por si quieren apoyar esta iniciativa y poder ayudar a los vecinos de Santiago Sur, de la calle San Francisco. Que se pongan las pilas, leer así de una vez por todas. Es bueno. Y si no, que bueno, que le vaya bien. Que se vaya en octubre. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, bienvenido. ¿Qué tal, Tomás? Encantado de estar con grandes amigos y quiero aprovechar esto un breve minuto para felicitar al gran Tomás Bengolea. Sí, por supuesto. Que no quería que lo dijéramos, pero bueno. Pucha, lo siento, Tomás Bengolea, pero de verdad me parece una noticia tan notable, tan buena, que creo yo que tienes que compartirlo con toda la familia de Nuevas Voces. Tomás Bengolea es el nuevo premio profesor Jaime Guzmán Errázuriz que se da en la gran Facultad de Derecho de la Universidad Católica al mejor alumno de Derecho Público de su generación. Así que felicitaciones, querido amigo. Gracias, querido Juan. Y que además se supo la noticia ayer cuando estábamos entre medio del programa. Si usted notó que ayer Tomás estaba medio nervioso, que cambió los temas, que estaba desconcentrado. Porque como muy dolido, me parece que en una ronda no leí la palabra. Decidió tenía una cuña preparada, pensó que iba a salir en redes sociales. Le importó una hectárea al cornoque, pero aquí está la felicitación porque vale la pena. A mi motivo, gran orgullo familiar. Entiendo que ahí fue noticia en varios grupos de WhatsApp por todos lados, así que pero muy lo mínimo, sí, un gran premio. Muchas gracias. Ojalá que nos autoricen a acompañarte ese día en la mañana. Así es, el día lunes la ceremonia. Ahí tengo que ver cuántos cupos tengo, porque hay harta gente que quiere ir, digamos. Sí. Oye, felicitaciones. Muchas gracias. Partamos por un tema interesante, porque conversábamos ayer el desenlace de lo que fue la elección para la mesa de la Cámara de Diputados, que finalmente se la quedó la diputada comunista Carol Cariola. Hubo ahí un par de parlamentarios que no llegaron, uno que se le atrasó el avión, en fin, lo conversamos ayer. Pero ayer en la tarde se anunció por el Partido Republicano y por la bancada del Partido Social Cristiano, que hoy día involucra a harta gente que ha ido saliendo de dos partidos, la la solicitud de censura de la mesa de la Cámara. Vale decir, correcto, la disposición a someter a votación que la mesa actual no siga en funciones, sino que tenga que haber una nueva votación. Ese es como el efecto así natural de la censura de la mesa. Y entre otras cosas porque Gaspar Rivas, que hoy día es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, para que veamos el nivel de... Primer vicepresidente. Lo decía Carlos Peña en una columna, yo no soy especialmente fanático de Carlos Peña, pero hoy día en una columna él daba cuenta de el nivel de degradación institucional que existe en la Cámara de Diputados, y un ejemplo de eso es que un personaje como Gaspar Rivas hoy día es vicepresidente de la Cámara de Diputados, un personaje que todos conocemos por su populismo, en fin, y por su incapacidad de autocontrolarse, digamos, por las injurias que su minuto profirió a empresarios, en fin. El punto es que él mismo ayer en una nota en Tele 13 dio a conocer, explicitó que el ministro Elizalde le había ofrecido la vicepresidencia de la Cámara el domingo en la tarde a cambio de su voto por Carol Cariola. Es decir, lo que había era un poder ejecutivo que estaba tan preocupado que al final ya estaba simplemente permutando, ¿no? Casi una suerte de cohecho informal, votos
para poder lograr la mayoría para Carol Cariola. Eso ha significado una crítica desde la oposición, se ha acusado de intervencionismo, de vulneración a la separación de funciones o de poderes. Es decir, hay una polémica ahí que ha llevado a estos partidos a pedir la censura de la mesa de la Cámara. Te pregunto, Juan Pablo Rodríguez, ¿qué te parece esta decisión y qué te parece también lo que se ha conocido, esto de que se ofrezcan cargos a cambio de voto por parte del ministro Elizalde? A ver, en primer lugar, yo diría que lo que aparentemente se puede ver como un triunfo del oficialismo, que es haber ganado la votación de la testera de la Cámara, lo cierto que es una expresión o una muestra de la debilidad del gobierno. Un gobierno que no es mayoría, un gobierno que no es mayoría social y que tampoco es mayoría parlamentaria, porque obtiene 76 votos, ofreciendo el oro y el moro, como ya está comprobado prácticamente públicamente, es decir, no alcanzan los 78 votos, que es la mayoría de una Cámara de 155 representantes, y consecuentemente creo yo que acá hay una vez más una señal de debilidad del gobierno. Frente a los 2 años legislativos que les quedan, probablemente les sea muy difícil construir mayorías para aprobar proyectos de ley. Y además que es una debilidad al utilizar como moneda de cambio para lograr este triunfo pírrico el regalarle la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados, un puesto institucional extremadamente relevante en, si uno quiere, la orgánica institucional chilena, a un diputado como Gaspar Rivas, que ha dado muestras permanentes, evidentes, palmarias, de ser no solamente populista, demagógico, camaleónico, sino que verdaderamente muchas veces desequilibrado, ¿no? Desequilibrado en sus declaraciones, desequilibrado en sus posiciones, y por lo tanto verlo ayer de la mano con Carol Cariola, saludándose de puño con el ministro Elizalde, la verdad que a mi juicio es una muestra de patetismo del gobierno del presidente Boric. Dicho eso, a mí también me parece impresentable lo que el propio diputado Rivas señaló, y que fue el ministro secretario general de la presidencia que le ofreció el cargo, tanto él como la subsecretaria. Yo acá no voy a posar de un purismo máximo y no comprender que naturalmente el gobierno está interesado en los resultados de una elección importante como la de la testera de la Cámara de Diputados, pero de eso, de ser un canal, de quizás más reuniones, de manifestar una oposición, al ofrecer derechamente el Ejecutivo el cargo, es un trecho muy largo y es a mi juicio una abierta afectación a la independencia de un poder como es el Poder Legislativo, que es independiente del Poder Ejecutivo, y el gobierno en esto vuelve a tropezar con la misma piedra. Hay que recordar, en el caso de la elección donde fue Mirosevic elegido como presidente de la Cámara, como la ministra de las Secretarías del Minuto se abrazaba con los diputados en la sala, etcétera. Y por lo tanto creo yo que esa confesión del diputado Rivas sí da pie, da elementos para efectivamente pensar la viabilidad de una censura de la mesa de la Cámara de Diputados. Tomás. Vicente Martínez. No, coincido con Juan Pablo, y yo creo que acá la victoria del gobierno es de papel, ¿no? Es estar pensando en cuál va a ser la portada del diario en la mañana siguiente. Porque la verdad es que mucho poder tampoco agrega. Hoy día el Partido Comunista la verdad es que no lo controla el gobierno 100%, y el gobierno está jugando a ciertas pequeñeces. Ahora, yo no me voy a escandalizar por lo que cuenta Gaspar Rivas. Me parece una cuestión terrible, pero que nosotros sabemos y nadie se puede hacer el loco, que es una cuestión que ocurre en política. Ya yo me acuerdo, no voy a decir nombres, pero pasaba con que se andaban negociando con hospitales, ¿no? Que quizás incluso es mucho más crudo que este tema. Pero sí veo que acá el gran triunfador de esta semana es el Partido Comunista. El Partido Comunista más o menos surfea en los problemas que ha tenido con Venezuela, mantiene una línea, mantiene apoyando a la dictadura venezolana de Maduro. El gobierno tiene una actitud bien endeble en cuanto a su trato, más demostrada en el tema que vamos a hablar en un ratito más, de cómo actúa cuando Argentina hace un comentario y cómo actúa cuando Venezuela hace otro. El Partido Comunista queda en la testera por primera en la presidencia de la testera por primera vez en su historia, y además, por así decirlo, perfila a una persona como Carol Cariola, que es un proyecto del Partido Comunista, que seguramente va a ser candidata a senadora, y que la presidencia de la Cámara le da la vitrina perfecta para partir esa candidatura, ¿no? Esa campaña. Así que muy lamentable noticia para Chile, y eso principalmente. Doctor Acosta.
A ver, ciertamente quedó en evidencia lo pedestre que fue esta negociación. Y cuando el propio vicepresidente Rivas lo dice sin ninguna presión por parte de la periodista, o sea, lo dice, digamos, porque lo tenía pensado, porque le parecía apropiado, porque era una medalla en su pecho, decir que él había logrado que se destrabara una situación que quería el gobierno. ¿Qué es lo que hace el ministro Elizalde? De manera magistral, esto es notable como lo hace la izquierda para salir del paso, se victimiza. Y fue notable porque escuché sus declaraciones en torno a las 6 de la tarde cuando dice, mire, en realidad, los mismos que antes decían que tenía que haber cambio en el comité político si es que no se ganaba la presidencia por parte del oficialismo, ahora están diciendo que una vez que eso se logró, tiene que haber cambios en el comité político. Entonces más parece una persecución hacia mi persona, dijo, que tener en consideración que estos son acuerdos políticos y que el gobierno simplemente puede ser un catalizador de esos acuerdos previos que ya estaban establecidos anteriormente. O sea, aquí de nuevo, hay que pedirle perdón a Elizalde, hay que pedirle disculpas, porque en realidad si esto lo levantamos es porque hay una persecución contra él. No, es no darse cuenta de que cuando, hay un dicho en el campo y bien antiguo, cuando uno se acuesta con niños puede amanecer mojado, digamos. O sea, cuando se hace un pacto con un personaje como el de Gaspar Rivas, es entendible que no hayan pasado 24 horas y se mandara un numerito como este. Porque es impresentable, por la independencia de los poderes del Estado, que se diga, ¿cierto?, de este nivel de intromisión. Y el problema no es solamente los cargos que se ofrecieron y se dejaron de ofrecer, digámoslo con toda claridad, sino que ¿qué otras cosas más ofreció el Ejecutivo? Porque aquí si hay un verdadero croupier de los poderes, económicos que tiene el Ejecutivo, puede ser un ministro del comité político tan relevante como Elizalde. Habría que ver, quizás cuántas personas se contrataron o se dejaron de contratar, cuántos proyectos locales van a avanzar o van a dejar de avanzar, cuántas personas, van a ser beneficiadas por esta gestión política que hizo el gobierno en este pirquineo que demuestra de cuerpo entero la crapulencia en la que está sometida el sistema político y especialmente la Cámara de Diputados. Y por último, que ayer no lo alcancé a decir porque sufrí cierta censura por parte del conductor de este programa, también hay que medir eso que dijo la diputada Cariola, la presidenta Cariola, podríamos decir, cuando dice, ¿cierto?, que se vence un atavismo anticomunista. Aquí lo único atávico, lo único anclado, anquilosado a la antigüedad, es una ideología decimonónica como el marxismo que sigue promoviendo el comunismo. Aquí lo único atávico es creer que la violencia puede ser un método de acción política. Aquí lo único atávico es decir que pueden haber democracias con apellido, decir que se sienten orgullosos los comunistas de decir que en Venezuela hay democracia, cuando no se le permite, por ejemplo, a la oposición tener un candidato. A mí me gustaría ver si son tan verdaderas las convicciones democráticas que tiene la presidenta Cariola, que lidere una crítica abierta y concreta, ¿cierto?, a las elecciones que no van a ser libres en Venezuela, y que haga una nota de protesta nuestro Congreso, liderado por la Cámara de Diputados, hacia la aberrancia que significa el manejo dictatorial de Maduro, y que ha generado, entre otras cosas, una diáspora venezolana que ha generado también una crisis migratoria muy grande en América Latina. Juan Lagos. Mira, en relación, en primer lugar, puntualizar que esa victimización que tuvo el ministro Elizalde fue precisamente ante una declaración de quien ahora es segundo vicepresidente segundo de la Cámara, Erika Edo. Es decir, Erika Edo de la Democracia Cristiana fue el que dijo que si se perdía la mesa tenían que haber cambios en el comité político. Entonces, incluso hasta para victimizarse le sale el tiro por la culata. Elizalde. Yo creo que esta mesa tiene un liderazgo sumamente frágil, es decir, se edifica en 76 votos que difícilmente podrían ampliarse, porque si consideramos los 4 diputados que faltaron, es decir, Ojeda, que ya dijo que él iba a votar por Johanna Pérez, Lee, Pulgar y Giles, que Giles también manifestó que no iba a votar por Carol Cariola, son votos que podrían alinearse en la oposición. Y si descartamos el voto de Pamela Giles, esos 3 votos podrían ya ser la mayoría. Es un liderazgo frágil, ¿por qué? Porque Ricardo Cifuentes, el presidente saliente, fue presidente con 83 votos. Y por lo tanto eso hay que tenerlo absolutamente claro, que esto no se trata solamente de una persecución contra una comunista y todo eso, sino que se trata también de una mesa absolutamente frágil con un gran poder que tiene. También yo creo que esta situación trasciende
los partidos políticos y se termina convirtiendo en un asunto de respeto a la institucionalidad y a la separación de los poderes. Yo creo que el involucramiento del ministro Elizalde y que esto se haga público, porque yo creo que obviamente que estas cosas pasen en política no debería indignarnos, pero que se haga público con tal nivel de desfachatez sí debería indignarnos, sí debería alarmarnos. Y yo creo que eso no puede ser pasado por alto. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la separación de los poderes y por lo tanto se requiere de una respuesta que sea inequívoca por parte de todos los diputados, creo yo, independientemente de su orientación política. Eso no va a pasar. Pero sí puede pasar que la mayoría de la oposición que tenemos, porque yo soy parte de la oposición y me siento parte de la oposición en la Cámara, creo yo que es absolutamente fundamental y se tiene que hacer notar en esta censura. Tienen que estar todos, tienen que llegar todo el domingo a Valparaíso, tienen que alojarse en el hotel más cercano del Congreso, cosa que se vayan caminando y no es que se les quede atrasado el avión, se les quede atrasado el bus, lleguen directito nomás. Hasta duerman, yo diría yo, en su oficina, y se acabó la cuestión. Así que yo creo que eso es absolutamente necesario y sería bastante inaceptable que alguno de los diputados que votaron por Joana Pérez terminen al final votando por Carol Cariola. O ausentándose. Sería realmente impresentable. Yo me quiero sumar a lo que dice Juana, porque la verdad es que yo vi en esas actitudes propias de la pequeñez política habitual, diputados de Chile Vamos, el diputado Coloma, el diputado Chalper, rasgando vestidura ante la ausencia del diputado Ojeda, que a mí me parece absolutamente inexcusable. Yo creo que es una torpeza lo de Ojeda y, como dijimos ayer, lo mínimo es que alguien tome las previsiones necesarias para llegar a una votación tan importante con cierto tiempo de anticipación y tenga espacio de maniobra por si hay algún imprevisto. Pero si es que es tan grave como denunciaron Coloma y Chalper, bueno, efectivamente uno esperaría que Coloma y Chalper estén dispuestos a apoyar la censura a la mesa. O sea, si es tan grave con comunistas a cargo de la Cámara de Diputados, en la presidencia, y hay una posibilidad real, dada la correlación de fuerza, de censurar esa mesa directiva y por lo tanto poner a otro presidente de la Cámara, bueno, yo esperaría y emplazo al diputado Chalper a que apoye la censura de la Cámara. Vi un video en redes sociales del diputado Chalper diciendo que él iba a respetar los procesos de la democracia y que no se sumaría. A ver, como si esto fuera antidemocrático. Como si esto fuera antidemocrático, en circunstancias que está planteado en el reglamento de la Cámara de Diputados, por supuesto, las censuras de la mesa de la Cámara, en una situación bastante particular, como es que hay denuncias, se arrepintió arriba después de decirlo, obviamente, pero hay denuncias de la misma persona. Confesión, absolución, digamos, confesión de la misma del mismo Rivas de que habría habido un ofrecimiento, un cargo. Entonces, yo espero que aquí la oposición se ponga las pilas. ¿Por qué? Porque el punto de fondo es el siguiente: si la votación se hubiese desarrollado en la normalidad de las circunstancias, con todos los diputados presentes votando, lo más probable es que Carol Cariola no sería la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, uno espera efectivamente que esta iniciativa, que a mí me parece valiosa, que el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano tomen una actitud proactiva para corregir el eventual error del diputado independiente Ojeda. Yo espero que sea apoteado por los partidos de Chile Vamos, pero también de demócratas, de amarillo y por todos los que están en la oposición. Y un segundo tema interesante es lo que contesta Álvaro Elizalde, porque habló hoy día en la mañana y acusó una lógica de cancelación y exclusión cuando se eligen las autoridades del Partido Comunista. Y es que el gobierno ha sido incapaz de entender que para el país es muy preocupante que dirija la Cámara de Diputados una militante de un partido que tiene relaciones conocidas, públicas, de financiamiento, de correligionismo político, con la dictadura que mandó a matar a un teniente que tenía la calidad de refugiado protegido en Chile. O sea, hoy día los vínculos del Partido Comunista al interior del gobierno, su presencia y el nivel de influencia que tiene son eventualmente un peligro para la seguridad nacional. Y que eso se culmine además con que la Cámara de Diputados esté administrada hoy día en la presidencia por una comunista es realmente grave cuando el país, como a nivel de Estado, está haciendo todos los esfuerzos por investigar quién mató al teniente Ojeda, de dónde vino la instrucción, qué participación tiene la dictadura venezolana y qué vínculos tiene con grupos del crimen organizado en Chile. O sea, si el gobierno no toma conciencia de eso, la verdad es que no tiene nada que ver con la exclusión ni con la cancelación, sino simplemente con la complicidad de un gobierno que no ha sido capaz de tomar las decisiones políticas adecuadas para enfrentar a Venezuela, enfrentar a Maduro y pedirle explicaciones por el asesinato del teniente Ojeda, que es un opositor a Maduro, muerto en territorio, asesinado en territorio chileno por una banda de crimen organizado, en cuyo caso el fiscal dice que hay una instrucción exterior. O sea, una situación gravísima. Juan Lago, antes de irnos a la pausa. Sí, súper corto. Yo creo que, centrar todas las críticas en el Partido Republicano en relación con esa votación, yo creo que también es no entender cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque yo creo que también hay una gran responsabilidad por parte de Chile Vamos de poner
como primer vicepresidente a Guillermo Ramírez, alguien que en realidad no sumaba ningún voto. Perfectamente se puede haber puesto a Karen Medina en esa primera vicepresidencia y haber peleado los votos del Partido de la Gente. Entonces también en la derrota no solamente hay una ausencia, que yo también concuerdo que es inexcusable, sino que también hay un mal diseño en esa estrategia para al final contar con una mayoría absoluta, como se hubiera contado si se hubiera integrado al Partido de la Gente en la primera vicepresidencia. No con Gaspar Rivas, pero sí con Karen Medina. Claro. Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez, Juan Lagos y Jorge Acosta son quienes nos están acompañando en este panel de día miércoles acá en Nuevas Voces. Vamos a hacer la primera pausa comercial y en pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política por aquí por Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Vicente Martínez del Partido Republicano, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso y Jorge Acosta, el doctor Acosta, por supuesto, y a la distancia siempre Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Quiero aprovechar de saludar a todos los que me están felicitando por el chat de YouTube, a todos nuestros auditores. Estoy aquí buscando porque han habido hartos comentarios, a Óscar, a Rodrigo, a Fresia, en fin, y tantos otros. Se me están pasando algunos, Nemesio, en fin, y varios otros que nos están felicitando. Le agradezco mucho el cariño y la sintonía. Y antes de retomar la conversación, vamos a conversar sobre un tema bien delicado para la seguridad del país, también para nuestras relaciones exteriores, y también preocupante dada la incompetencia de este gobierno. Pero antes vamos a saludar, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video Atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés, nos dice AFP Capital. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Conoce más en enel.cl. Y Siempre por la Vida te invita al encuentro familiar Por la Vida, que se realizará el próximo sábado, este sábado 20 de abril a las 11:30 de la mañana en el campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. No solo será una celebración por la vida, sino que también daremos a conocer este libro, el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida y su estrategia de difusión. Inscríbete en siempreporlavida.cl. Extraordinario. Yo voy, al menos, como le hemos dicho. Así que esperamos ver a todos nuestros auditores. Imagino que el candidato republicano Martínez va a estar ahí también. Siempreporlavida.cl. Y Juan Leonardo quizás no... Veamos. Hay que ver. Está con temas familiares, pero puede mandar gente también. Ahí estaremos. Siempre lo invito a ir. Tienen que ir a formarse. Cambiémonos de tema. Patricia Bullrich, les quiero leer las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina. Así es. La titular de la cartera trasandina afirmó que la Argentina, estoy citando, ha sufrido 2 atentados y está en una zona donde hay una presencia activa de 2 fuerzas que son aliadas, una directa y otra aliada a Irán, que son del Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, añadiendo que también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile. Es decir, la ministra Bullrich, ministra de Seguridad Argentina, indica que habría presencia de Hezbollah, uno de los grupos terroristas asociados a Irán, en Iquique, en la zona norte de Chile, y frente a eso el subsecretario Monsalve contestó diciendo que los dichos de la ministra Bullrich lo que querían era dañar la imagen del país. Ese es el análisis del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que pasa como sensato además, porque varios le reconocen supuesta sensatez. Dice que esa... No es mi caso. Tampoco es mi caso, evidentemente, pero ustedes saben que en la derecha siempre hay un virus, siempre da un virus que es ese virus de... Siempre hay que tener a alguien bueno en la izquierda, entonces que siempre le aplauden a alguien, ¿no? Entonces en este caso es Monsalve, porque el malo siempre es otra persona que no sea Monsalve. Fue a Ricardo Lagos en su minuto. En España hay un filósofo que se llama Quintana Paz, que a este síndrome lo bautizó como el PSOE State of Mind. Es decir, como esa ilusión de que hay un partido socialista obrero español bueno. Claro. Pero que es una ilusión. Claro. Es casi una enfermedad mental. El PSOE State of Mind. Pero lo que pasaba con concertación State of Mind. Claro, es lo que pasaba con Marcelo cuando iba a llegar a Toá.
Marcel, que no es un hombre tan sensato. Claro. Oye, en fin, ya, pero entremos en materia. Este es un tema muy delicado, doctora Acosta, ¿qué te parece? Bueno, varias cosas. En primer lugar, no hay que olvidar lo que sucedió en Argentina. Lo dijo Patricia Bullrich, por ejemplo, con lo que sucedió con el atentado en la AMIA. O sea, está absolutamente ratificado que fue Irán el que estaba detrás de un atentado que terminó con la muerte de decenas de personas y que también, entre otras cosas, no lo olvidemos, cuando antecedentes relativos a esto tenía que traer, por ejemplo, el fiscal Nisman, y se iba a dar a conocer, bueno, terminó con la muerte del fiscal Nisman cuando iba a hablar de estas situaciones. Por lo tanto, la preocupación que existe en Argentina a propósito de la guerra, ¿cierto?, en Medio Oriente y el involucramiento tan directo como el que vimos el fin de semana de Irán, generó que el día domingo en la tarde hubiera una sesión de emergencia de gabinete liderada por el presidente Milei y además donde también asistió el embajador de Israel en la Argentina. Por lo tanto, hablar de los vínculos de Irán en el contexto de América Latina, sin duda que es un problema relevante y mucho más relevante que lo que podría ser incluso para Chile. Y además, no solamente mencionó a Chile, mencionó a otros países y lo dijo en el contexto de la preocupación por Irán. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la actitud que tuvo el presidente de la República frente a esta situación contrasta dramáticamente, por ejemplo, con la actitud frente a Venezuela. O sea, Venezuela, un tipo como Diosdado Cabello, el segundo al mando, se ríe en la cara del presidente de los chilenos cuando dice que en realidad esto de que habría un grupo de venezolanos que se organizaron para matar a Ojeda es casi que una película. El canciller venezolano dice que el Tren del Agua no existe. El presidente Maduro viene a decir que tiene que hablar directamente con Boric porque si no esto puede ser malinterpretado por los medios internacionales. ¿Y Boric qué dice? Dice sí, presidente. Y mueve la cabeza y le dice que sí a Maduro. Y cuando se recibe, ¿cierto?, un antecedente gravísimo como la participación de grupos terroristas en América Latina como una preocupación de todo el continente, Boric se escandaliza, rasga vestidura y dice que va a enviar una nota de protesta contra Argentina. O sea, ¿de qué es esto? De nuevo es el presidente que se le arranca por los tarros su antisemitismo o su apoyo a los grupos pro-Palestina en vez de el resguardo del país. Porque no dice en ningún minuto Bullrich que lo que se está haciendo en Chile es proteger a los grupos terroristas. Pero el presidente dice, vamos a hacer una nota de protesta porque están diciendo que nosotros protegemos a grupos terroristas. O sea que si el día de mañana se dice que hay indicios de que está participando en algún país en Europa una célula de Hezbollah, ¿esos países van a decir que estamos diciendo que lo están protegiendo los mandatarios o el sistema político? No, es que hay una preocupación verdadera porque hay que preguntarse de qué lado estás. Si estás del lado del terrorismo o estás del lado del Estado de Derecho y defender los intereses de cada persona. Por lo tanto, la evaluación que hace el presidente me parece absolutamente desproporcionada y creo que habla más de su personalidad y de su forma de ejercer el cargo que de su preocupación verdadera por la seguridad nacional. Juan Pablo Rodríguez. A mí lo que más me preocupa como chileno de todas las situaciones en materia de relaciones internacionales de las últimas semanas es tener de presidente de la República a Gabriel Boric, que se ha mostrado permanentemente torpe, ingenuo, zigzagueante, amateur al final del día. Me da la impresión que es como un equipo de segunda, tercera división que está jugando contra los equipos de la Champions, que hoy día estamos con partidos de Champions, ¿no? Yo creo que realmente debe ser muchas veces el hazmerreír de las cancillerías latinoamericanas por la ingenuidad que muestra, por la debilidad que muestra. Es duro con los que tiene que ser blando, es blando con los que tiene que ser duro. Lo decía muy bien Jorge. O sea, frente a una dictadura asesina que se está riendo en su cara, que probablemente le acaba de asesinar en su territorio un refugiado político, que se burla diciendo que una de las principales amenazas de seguridad interna nuestra, como es el Tren de Aragua, es un invento de los chilenos. Tiene un trato blando, así blando como un algodón, ingenuo, con carita de bueno. Y por otro lado, con Argentina, ya pensará uno cuáles son las intenciones de Bullrich y los aspectos de política interna, pero con Argentina, que es un país vecino, al cual estamos naturalmente llamados a ser aliados, y respecto a un tema que es público, es notorio, que hay elementos, ¿no?, de Hezbollah en la zona, que probablemente haya en el norte, es decir, es un antecedente que ya está sobre la mesa, una reacción completamente exagerada, desproporcionada, dura, y probablemente lo hace, una vez más, anteponiendo sus razones ideológicas a los intereses nacionales de Chile, porque tiene una comunión ideológica con el régimen de Maduro, era que no, tiene el Partido Comunista, defensores de la dictadura de Maduro, en su gobierno acaba de instalar a una de sus principales figuras
en la Cámara de Diputados, bueno, hay una comunión ideológica que probablemente lo hace ser blando, entre comillas. Y por otro lado, él tiene una antipatía ideológica con Argentina que lo hace, a mi juicio, sobre reaccionar en esta materia. Y respecto de Venezuela, 10 segundos, ¿no? Yo estoy harto de la posición del oficialismo que por una parte cultivó este mito de la cuestión de Cúcuta, que poco más que fue Piñera, que trajo a todos los... y ahora que eso se les devuelve como un boomerang, se les devuelve. Bueno, naturalmente Maduro siente que tiene el derecho para decir esa tontera. Si es el gobierno hoy día, ayer oposición, que decía exactamente lo mismo. Y hoy día además posan de preocupados cuando durante 10, 15 años han promovido una agenda de inmigración descontrolada, un derecho humano ilimitado a migrar, de que en Chile, lo decía el propio presidente, no hay ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es tanta la vuelta de posición, es tanta la ingenuidad, el esnovismo, que a mí me preocupa como chileno tener a Gabriel Boric a cargo de las relaciones internacionales y ser el jefe de Estado que protege nuestros intereses nacionales, cuando en cada momento importante donde tiene que dar o una declaración o una decisión relevante, se equivoca, peca de ingenuo y de torpe. Para cumplir los tiempos vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta vamos a volver con la opinión de Vicente Martínez y de Juan Lagos sobre las declaraciones de la ministra de Argentina, ministra de Seguridad Bullrich, que indican presencia, ella dice que habría presencia de Hezbollah en la zona norte de Chile, particularmente en Iquique, ¿no? Biobío también sacó una nota sobre iraníes con pasaportes falsos. Correcto. Que habían sido detenidos el año 2023 en Santiago, un tema que es realmente importante y preocupante para la seguridad nacional, así que vamos a estar conversando eso a la vuelta de la pausa con la opinión de Vicente Martínez y Juan Lagos en esta conversación en la que además nos acompañan Juan Pablo Rodríguez y el doctor Acosta. Vamos y volvemos en Nuevas Voces. De vuelta, queridos amigos, con su programa Último Bloque de Conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Fundación Piensa, con el doctor Jorge Acosta, con el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, con el doctor Jorge Acosta, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso y con Vicente Martínez del Partido Republicano. Es interesante retomar la conversación, por supuesto, que estábamos planteando a propósito de las declaraciones de Patricia Bullrich sobre la eventual presencia de Hezbollah en Chile, en la zona norte del país, y la reacción también de Monsalve, que dice que las declaraciones de Bullrich buscan dañar la imagen del país. Que es una salida bastante particular del subsecretario Monsalve. Vicente Martínez y después Juan Lagos, que estaba pendiente de su opinión. Yo ahí hacer un punto con Juan Pablo, que más que una diferencia, es un punto que yo creo que esto se debe más que a la ingenuidad, a la simpleza y frivolidad política, ¿no?, que tiene el presidente Boric y con la que actúa. Esta política universitaria de estoy con los míos, de no voy a estar con los países que tienen gobiernos de derecha, y de salir a matar al primer sentimiento de crítica o de que está amenazado. Y eso es lo que pasa. Patricia Bullrich, ustedes pueden revisar las declaraciones, no hace un comentario contra Chile. Dice que ellos han visto presencia de Hezbollah en distintas partes, Paraguay, Argentina, Brasil, y que en el norte de Chile también se han tenido unos últimos reportes sobre su presencia. Entonces, más que un ataque al país, gracias, casi un agradecer por aportar datos y comuniquémonos para poder trabajar en conjunto. Y en ese sentido yo creo que esta simpleza, esta mezquindad es lo que ha guiado la política del presidente Boric. Jorge Acosta decía, claro, hay antecedentes importantes de Hezbollah en Argentina, como estos atentados, pero yo creo que para el presidente Boric, en su lógica, el dato más importante que tiene Argentina es que el presidente es de derecha y se llama Javier Milei. Por eso ataca a Argentina, porque uno ve la relación incluso que tenía con Alberto Fernández y es totalmente distinta. Uno ve la relación con Venezuela, bueno, manejada quizá directamente por el Partido Comunista, pero el presidente también es una seda con Venezuela. Y queda, y ahí tiene razón Juan Pablo, queda, por lo menos en cuanto a la prensa internacional, como de una ingenuidad, pidiéndole estándares democráticos, actitudes de colaboración a una dictadura que solo colabora en profundizar su propia miseria en su país y en tratar de sobrevivir en un ambiente en el que ya parece no caber. Y eso principalmente, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que enfocar la crítica que
a demostrarle a los chilenos cuánto daño nos ha hecho en materia internacional el presidente Boric, que es mucho más grave de lo que uno alcanza a advertir. Y pongo solo el punto para tocarlo algún día cuando sea mejor, cuando sea noticia, el caso de la visa waiver, que hoy día estamos en serios casos de perderlo con Estados Unidos, cuando antes Estados Unidos confiaba en la administración chilena, en la gente que salía de Chile. Juan Lagos. A ver, yo creo que el gran problema del gobierno en este caso es de una sobrereacción inentendible, es decir, fuera de toda lógica. Hagamos un poco como repasemos lo que pasa en este caso y por qué es tan polémico. Hay una comisión, ¿no es cierto?, en la Cámara... en el Senado norteamericano, ¿no es cierto?, donde el senador Marco Rubio, ¿no es cierto?, dice que falta voluntad, ¿no es cierto?, falta colaboración por parte del Estado chileno en cuanto al tratamiento de Hezbollah como organización terrorista. Eso dice Marco Rubio, y ¿qué es lo que genera eso? Genera que el embajador, ¿no es cierto?, Juan Gabriel Valdés, haga una nota de protesta y se indigne. Patricia Bullrich en la televisión dice que en el último tiempo se ha visto a Hezbollah en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, en el último tiempo en Iquique y semanas anteriores en Perú. Uno debería preguntarse cuál ha sido la reacción de los otros países, cuál ha sido la reacción de Perú, de Uruguay, de Paraguay y de Brasil. ¿Ha existido esta sobrereacción? Y luego ya lo que me parece el acabose son los comentarios del mismo presidente Boric, que son realmente inentendibles, que aquí ya no hay solamente una cosa de ingenuidad o de poca experiencia, hay un problema de poco sentido común, de poca conexión con la lógica. Estas son las declaraciones. Me parece importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él. Yo supongo que tampoco ampara a los trinitarios, tampoco ampara el Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua está en Chile. Exacto. Es decir, que una información, que un comentario proveniente de una ministra de Seguridad de otro país sea entendido inmediatamente como un insulto, siendo que debería recabarse esa información, tomar esa información, me parece realmente absurdo. Me parece que realmente ya el sinsentido se está tomando este gobierno, y eso resulta ser absolutamente grave. Yo creo que obviamente es gravísimo. En el caso de que sea cierto de que Hezbollah se está paseando, ¿no es cierto?, por el norte de Chile, por el sur del Perú. Eso me parece grave, pero me parece aún más grave y aún más descorazonador para los chilenos el hecho de que el gobierno sobrereaccione de esta forma, de que le den un antecedente y lo tome como una ofensa. Eso me parece realmente absurdo. La tercera PM, vamos a cambiar de tema, nos quedan 2 minutos, pero la tercera PM informa, titula, voy a citar, dice: censura a Rivas y Cariola sin piso. Chile Vamos y demócratas no se pliegan a la arremetida republicana y social cristiana. Esta mañana 2 solicitudes de destitución de la mesa que deben ser votadas el próximo lunes fueron informadas al inicio de la sesión. En la derecha, algunos apuntaron a que la ofensiva de la colectiva fundada por José Antonio Kast busca contrarrestar lo sucedido con el diputado Mauricio Ojea, cuya ausencia permitió acusan la llegada del PC a la testera. ¿No habría apoyo entonces para la censura a la mesa? Mira, al final lo que nos dice eso es que Chile Vamos y demócratas, en lugar de corregir este rumbo y dejar al Partido Comunista así en la Cámara, prefiere atacar a republicanos. Eso es lo único que nos dice esa decisión al final. Y como es probable, en un mes más va a haber otro error y ahí ellos van a anunciar la censura a la mesa y ahí va a haber que sumarse porque... Pero es la típica, es de una mezquindad realmente sin precedentes. No sé qué... Claro, a mí me pasa que entonces no era tan grave. Es que es el tal cual. Lo de Chalper, no era tan grave, lo de Chalper, lo de Coloma es una puesta en escena falsaria, hipócrita, para ganar un punto político, un espacio en los puntos de prensa. Pero entonces no es tan grave que Carlos Cariola está ahí. Por supuesto. Salvo que ellos puedan demostrar que no hay votos y que no tiene sentido hacer la censura. O incluso es más, yo te podría agregar que se compran la teoría de Carol Cariola, que salió diciendo hoy día que la extrema derecha quiere revertir la voluntad democrática a propósito de la censura de la nueva mesa. O sea, primero,
está absolutamente dentro de las reglas de la democracia hacer una censura, absolutamente. Segundo, esto no trata de si es bueno o es malo solamente que esté el Partido Comunista. Bueno, si tienen los votos lo van a lograr, y si no tienen los votos no lo van a lograr. Entonces, si hay algunos que están diciendo que en realidad no quieren someterse a esa evaluación nuevamente, porque en realidad Cariola tiene la razón y aquí es lo único democrático que ella sea presidenta, pucha, es no entender ni siquiera cómo funciona el sistema. ¿De qué sirve hacer esto que han dicho tanto de que hay que hacer una modificación al sistema político si no son capaces de ejercer liderazgo? O sea, al final no es solamente el sistema político, es carácter también y liderazgo. Y entender también dónde está el adversario. Hoy día un panelista de este programa, Cristian Araya, publicaba en Twitter que Diego Chalper en la votación por la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores votaba a favor de Vlado Mirosevic y no votaba con Catalina del Real. Entonces, al final, si le vamos a dar las votaciones al Partido Comunista, si los vamos a defender, si les vamos a hacer una sábana y no los vamos a criticar, pero con el titular vamos a hacer escándalo, no sirve la cosa. Es inentendible. Y ahí desde el Partido Republicano somos bien claros. Chile Vamos y desde Demócratas, todo lo que esté a la derecha, tenemos que trabajar unidos, pero tenemos que ser muy claros que el adversario está al frente, que al Partido Comunista no le podemos dar un solo paso. Y lo que nos distingue y que nos hace que no seamos extremos y que sea una etiqueta injusta es que nosotros actuamos con todo el rigor de la ley, pero siempre dentro de la ley. El Partido Comunista le falla la ley y sale a la calle como lo hizo el 2019 y lo ha hecho siempre que ha podido. Se nos acabó el programa, lamentablemente, con las noticias de la tercera PM es también interesante. Sí. No alcanzamos ni a ver la segunda, que siempre forma parte del repaso que hacemos antes en este último bloque. Quiero agradecer a Juan Pablo Rodríguez, a Jorge Acosta, a Juan Lagos y a Vicente Martínez por acompañarnos este día miércoles. Gracias. Acá en Nuevas Voces. Gracias a ustedes, querido amigo, por su sintonía. Lamentablemente se nos acabó el programa. Les mando un abrazo a todos por su sintonía. Quédense en la 92.1, que ya viene deporte en agricultura. Estamos en semifinales de Champions, ni más ni menos. Así es. Real Madrid City a las 3 de la tarde. Ayer Barcelona PSG. Imperdible. Así que muy y el lunes deporte en agricultura. Cobreloa le ganó a Colo-Colo, que se tiene muy contento a Juan Lago. Tanta alegría con Cobreloita. Que estén bien, queridos amigos. Ya viene deporte en agricultura. Nos reencontramos mañana en un nuevo jueves de historia. Chao, chao. Chao.